Bienvenidos a esta inmersión profunda. Imaginen por un momento que la legitimidad de una fe, su autoridad divina, pues que dependiera de un examen específico realizado en un momento histórico concreto. Hoy vamos a explorar precisamente eso, basándonos en una fuente documental fascinante, el capítulo 3 del libro Cautivos de un concepto, de Don Cameron. Nuestra misión hoy es analizar con lupa las enseñanzas específicas que, según la teología de los testigos de Jehová, Jesucristo habría inspeccionado, alrededor de 1919, para nombrar a su esclavo fiel y discreto. El grupo encargado de guiar espiritualmente a sus seguidores, ¿sí? Exacto. Nos basaremos en el texto de Cameron para descubrir detalles históricos y cambios doctrinales que él presenta como sorprendentes y cruciales. Prepárense porque algunos puntos pueden ser bastante reveladores. Vale, entremos en materia. Recordemos primero la afirmación central, basada en la parábola de Mateo 24, versículos 45 al 47. Esta parábola habla de un señor que, al volver, encuentra a su esclavo dando alimento a los domésticos a su debido tiempo y lo nombra sobre todos sus bienes. Y la interpretación de la Watchtower es esa, que Jesús, el Señor, nombró a un esclavo fiel y discreto colectivo en 1919 para dirigir a sus seguidores en la tierra. Eso es. Exacto. Y lo que resulta clave aquí, según expone la fuente que analizamos, es que ese supuesto nombramiento dependía críticamente de encontrar a un grupo que estuviera sirviendo el alimento espiritual correcto y en el momento apropiado. Ajá. Eso durante las décadas previas a esa inspección de 1919. El capítulo 3 de Cameron se enfoca precisamente en eso. Pone bajo la lupa 48 enseñanzas específicas de los estudiantes de la Biblia, los precursores de los testigos de esa época. Y usa los criterios de la propia Watchtower. Sí, utiliza los propios criterios que la Watchtower establece para superar esa prueba divina. Era la enseñanza correcta, era el tiempo correcto. ¿Provenía realmente de la palabra de Dios? ¿Se rechazaba la sabiduría y filosofía humanas? Esas son las preguntas clave. Muy bien, pues empecemos con la primera enseñanza que el libro examina. La segunda venida de Cristo. La fuente detalla cómo durante décadas, desde los tiempos de Charles Taze Russell, se enseñó que la segunda venida o presencia de Cristo había ocurrido de forma invisible en 1874. Cierto, 1874. Pero, atención, esa fecha no se cambió oficialmente a 1914 hasta 1943. casi nada. El texto señala que tanto Russell como su sucesor, Joseph Rutherford, defendieron la fecha de 1874 durante toda su vida. Se menciona incluso el término griego parusía. Sí, parousia, que se traduce como presencia. Creían que la presencia invisible de Cristo había comenzado en 1874. Y aquí el análisis del libro plantea una cuestión fundamental. A ver. ¿Cómo podían haber superado esa prueba sobre la segunda venida en 1919 si, según su propio registro histórico, estuvieron enseñando la fecha incorrecta durante casi 70 años? 70 años. La fuente lo describe como un error de 40 años de adelanto respecto a la fecha que adoptaron después, 1914. Si en sus publicaciones argumentaban que no discernir correctamente la parusía descalificaba a otros grupos religiosos, pues ¿no aplicaría la misma lógica a ellos mismos? Claro, es una pregunta lógica. De hecho, el libro Proclamadores, que es una publicación oficial de los testigos, admite que ni Russell ni Rutherford llegaron a entender que 1914 fuera la fecha del inicio de la presencia de Cristo. Lo admiten ellos mismos. O sea que, según el análisis del libro, el primer pilar doctrinal examinado ya presentaba una contradicción seria con los criterios de la supuesta inspección de 1919. Vayamos a la enseñanza #2 que aborda Cameron. No somos tu esclavo fiel y discreto. ¿Qué significa esto? Suena un poco raro, ¿no? Pues sí, aquí la fuente explica algo bastante llamativo. Resulta que entre 1897 y 1927, la enseñanza oficial, promovida activamente, era que Charles Taze Russell en persona era ese esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24. Russell, el individuo. Él mismo, sí. Esto, como señala el libro, citando fuentes de la propia Watchtower, como el libro Proclamadores, se mantuvo incluso después de la muerte de Russell en 1916. Espera, si creían que Russell era el esclavo incluso después de muerto, ¿cómo encaja eso con el nombramiento de un esclavo colectivo? O sea, la organización, en 1919. No me cuadra.
Exacto. Ahí está el nudo gordiano que señala el libro. La implicación que extrae el autor es clara. Si Russell era considerado el esclavo hasta 1927, entonces la organización no podía haber sido identificada ni nombrada como tal en 1919. Claro. Según Cameron, esto significaría que, en la práctica, estaban rechazando el supuesto nombramiento de Jesús en 1919 porque creían que el esclavo era un individuo que además ya estaba en el cielo. Vaya. El libro argumenta que la explicación posterior de la Watchtower, esa de que sí identificaron al esclavo colectivo en 1919, simplemente no cuadra con su propia cronología histórica documentada. El cambio doctrinal oficial a un esclavo colectivo no se produjo hasta 1927. Fascinante. Entonces ya tenemos dos puntos clave de esa época bajo escrutinio: la fecha de la Segunda Venida y la identidad misma del esclavo. Ambos, según argumenta la fuente, presentaban serios problemas doctrinales, justo en el momento de la supuesta inspección divina. Problemáticos desde el punto de vista de la propia prueba que ellos dicen que hubo, sí. Hablemos ahora de otra enseñanza muy conocida de esa época, la #4. Millones que ahora viven no morirán jamás. Esta sí que me suena. Pues sí, esta fue una campaña muy prominente. La fuente describe cómo se inició en febrero de 1918. Justo cuando empezaba la supuesta inspección. Exacto. Precisamente cuando, según la cronología de la Watchtower, comenzaba la inspección de Jesús. Luego vino el famoso folleto con ese título en 1920. Y todo estaba intrínsecamente ligado a la fuerte expectativa de que el reino milenario comenzaría en 1925. 1925. Incluso esperaban resurrecciones, ¿no? Sí. Incluso se llegó a esperar la resurrección terrenal de patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob para ese año. El libro resalta la enorme certeza con la que Rutherford proclamó este mensaje. Muchísima seguridad. Y supongo que el problema es que 1925 llegó y, bueno, pues que no pasó nada de eso. Correcto. Pero lo crucial aquí, según el análisis de Cameron, no es solo que la predicción fallara, sino el momento en que se proclamó con tanta fuerza, justo durante el periodo de la supuesta inspección divina, entre 1918 y 1919. Claro, el timing es peliagudo. Y lo que el libro presenta como aún más chocante es una cita de una atalaya de 1955 que, increíblemente, llegó a atribuir la predicción de este mensaje falso a Jehová Dios mismo. ¿Cómo? ¿En serio? Textualmente, afirmaba que Jehová hizo que se predicara desde 1918 el brillante mensaje público: millones que ahora viven no morirán jamás. Para el autor del libro esto plantea interrogantes muy serios sobre la supuesta guía divina que se alega para ese periodo crucial. Hombre, atribuir a Dios un mensaje que resultó ser erróneo y justo cuando se supone que Jesús estaba evaluando la calidad del alimento espiritual. Pues sí, es fuerte. Es muy fuerte, sí. Vaya, eso es realmente llamativo. Y la fuente insiste en que estos no fueron deslices puntuales, ¿verdad? Menciona una larga lista de enseñanzas problemáticas. Efectivamente, el capítulo recopila lo que cataloga como enseñanzas #5 a #42, que abarcan otras 38 fechas y eventos fallidos que se presentaron en su momento como profecías bíblicas cumplidas o verdades irrefutables. ¿Puedes darnos algún ejemplo más de esa lista para hacernos una idea? Porque 38 son muchas. Claro, para que nos hagamos una idea del tipo de cosas que el libro enumera, Pues enseñaban que los últimos días terminarían en 1914, que la caída de Babilonia la Grande, El imperio de la religión falsa, ¿no? eso es, que cayó en 1878, que el fin de la llamada celestial, la selección de los cristianos que irían al cielo, sucedió en 1881, que la cristiandad sería destruida en 1918 o incluso, una predicción muy específica de Rutherford, que todas las repúblicas del mundo desaparecerían en 1920. Todas las repúblicas. Sí, Russell había llamado a sus fechas fechas de Dios, y Rutherford consideró su predicción de 1925 como indisputable. El libro no las analiza todas en detalle en este capítulo, pero las enumera para mostrar un patrón y el volumen de lo que califica como alimento problemático servido en esa época. Entiendo. El argumento es sobre el patrón y la cantidad. Y además de fechas fallidas, menciona otras enseñanzas de la época que luego fueron abandonadas. Cosas de la vida diaria, quizás. Sí, las cataloga como #43 a #46,
Y algunas son bastante curiosas, vistas desde la perspectiva actual de los testigos. Por ejemplo, la celebración de la Navidad y los cumpleaños. ¿Celebraban la Navidad? Sí, entonces se permitían y hasta se fomentaban. O el uso de la cruz como símbolo cristiano. E incluso la creencia en la Gran Pirámide de Giza como un testigo de piedra de Dios. Lo de la pirámide. Había oído algo, pero... ¿En serio? Muy en serio. Russell le dedicó nada menos que 69 páginas en uno de sus libros, Estudios de las Escrituras, atribuyéndola a Dios y especulando que quizás Melquisedec fue su constructor. Hoy, por supuesto, la organización rechaza cualquier conexión de la pirámide con la adoración verdadera. Un giro de 180 grados. Vaya pela, lo de la pirámide. ¿Y había alguna otra interpretación particularmente, digamos, original? Bueno, está el ejemplo #48. La interpretación de los 1200 estadios mencionados en el libro de Apocalipsis o Revelación 14:20. A ver, ¿qué era eso? Pues en el libro El misterio terminado, publicado en 1917, se calculó que esos 1200 estadios representaban la distancia exacta entre Scranton, Pensilvania, donde se escribió parte del libro, y Brooklyn, Nueva York, donde estaban las imprentas de la Watchtower. La distancia entre Scranton y Brooklyn. Tal cual. Una interpretación, como ves, muy específica y geográficamente localizada que, obviamente, hoy no se sostiene. Muy cogida por los pelos, diríamos. Desde luego. Todo esto dibuja un panorama complejo, cuanto menos, para el periodo de la supuesta inspección. Muy complejo. Desde luego. Y aquí es donde el autor conecta todos estos ejemplos con el panorama general, enfatizando el volumen de lo que él llama alimento incorrecto. La cantidad, ¿no? Exacto. Cita la distribución masiva de publicaciones durante ese periodo clave. Menciona unas 850.000 copias del libro El misterio terminado, que contenía muchas de estas interpretaciones ahora descartadas. El de los 1200 estadios y demás. Ese mismo. Y unos 4 millones de copias de El tiempo se ha acercado, con la fecha errónea de 1874 y las predicciones fallidas para 1914. Cada copia contenía múltiples enseñanzas que hoy la propia organización considera erróneas. Millones de libros con errores, entonces. El argumento central aquí es el volumen. Miles de porciones de alimento incorrecto servido millones de veces, según la fuente. Y la pregunta que deja flotando el libro es inevitable. ¿Cómo pudo tal cantidad de alimento incorrecto superar el supuesto examen de Jesús, que se basaba precisamente en encontrar a un grupo sirviendo el alimento correcto al tiempo apropiado? Es una pregunta directa, ¿sí? Abordemos ahora la enseñanza número 47, que trata específicamente sobre la fecha de 1914. La fuente indica que esta es, en esencia, la única fecha profética importante de aquella era que la sociedad Watchtower mantiene hasta hoy. Sí, como el año del fin de los tiempos de los gentiles y el establecimiento del reino de Dios en los cielos. Pero recalca que su significado original tuvo que cambiarse drásticamente. Así es. Las predicciones específicas que Russell hizo para 1914 simplemente no ocurrieron. Por ejemplo, en su libro El tiempo se ha acercado, publicado ya en 1889, afirmó que para finales de 1914 todos los reinos de la tierra serían derribados y destruidos. El fin del mundo, vamos. Prácticamente. Que Jerusalén sería liberada del dominio gentil, que la ceguera de Israel como nación sería quitada y que los santos serían glorificados. Nada de eso sucedió como se predijo. ¿Y entonces qué hicieron? Pues la fuente señala que tuvieron que reinterpretar por completo el significado de 1914, después de que los eventos predichos fallaran estrepitosamente, para poder mantener la fecha. Cambiar el significado para que encajara con lo que no había pasado, básicamente. Y el libro aporta un detalle interesante sobre el origen de estas cronologías, ¿no? ¿De dónde salieron esas fechas? Sí, apunta que tanto la cronología fallida, que llevaba a 1874 para la Segunda Venida, como la que llevaba a 1914 para el fin de los tiempos gentiles, provinieron originalmente de la misma fuente externa, un hombre llamado Nelson Barbour. Barbour. Un adventista con quien Russell colaboró en sus inicios, pero del que luego se separó. Para el autor del libro, el hecho de tener que cambiar radicalmente el significado de una fecha profética para ajustarla a la realidad o a la falta de eventos y el rastrear su origen a fuentes externas, pues dice mucho sobre la naturaleza humana de la enseñanza y cuestiona su supuesta base divina original. Entendido. Para terminar con las enseñanzas analizadas, el capítulo menciona un caso especial.
La interpretación de un texto bíblico, Romanos 13.1, que habla de someterse a las autoridades superiores. ¿Qué dice la fuente sobre esto? Pues señala algo irónico, la verdad. Durante el periodo de la supuesta inspección hasta 1919, la enseñanza sobre Romanos 13.1 era que las autoridades superiores se referían a los gobiernos humanos. Que es lo que enseñan ahora, ¿no? Exacto. Esta interpretación es la que se considera correcta hoy en día. O sea que, irónicamente, esta enseñanza sí habría pasado el examen de Jesús según los criterios establecidos. Pero entonces, ¿por qué es un caso especial? Si estaba bien. Porque después de 1919, concretamente entre 1929 y 1962, la interpretación se cambió drásticamente. Se pasó a enseñar incorrectamente que las autoridades superiores eran Jehová Dios y Jesucristo, minimizando la autoridad de los gobiernos humanos. ¿Anda? Y luego, en 1962, se volvió a la interpretación original y correcta que se tenía antes de 1929. Un ir y venir. Entiendo. Aunque este error específico ocurrió después de 1919 y por tanto no afectaría directamente a la evaluación de ese año, ¿por qué lo incluye? Correcto. No afecta a 1919. El autor lo usa más bien como un epílogo ilustrativo. Lo incluye para mostrar un patrón recurrente de cambios doctrinales, a veces radicales, dictados desde la cúpula directiva. Ajá, para mostrar la volatilidad. Exacto. Muestra cómo enseñanzas presentadas como verdad divina en un momento podían ser descartadas y luego incluso recuperadas años más tarde. Ilustra la volatilidad de la supuesta luz doctrinal a lo largo del tiempo, incluso en temas que parecían claros inicialmente. Entonces, si reunimos todas estas piezas que presenta el capítulo 3, ¿cuál es la conexión que establece la fuente con la idea de coerción mencionada en nuestro enfoque inicial? Porque hablamos de errores doctrinales, pero ¿y la coerción? Aquí es donde la fuente, según interpreto, conecta los puntos históricos con las dinámicas de grupo. El capítulo en sí no detalla las políticas de expulsión por disentir en la época de 1876-1919. Eso viene más tarde en el libro. Vale. Sin embargo, el argumento que construye el libro es que este capítulo sienta las bases para entender el control posterior, al demostrar, según Cameron, la enorme cantidad de enseñanzas erróneas que se exigía creer como verdades divinas durante el periodo de inspección, verdades que la propia organización admitiría más tarde como errores, se establece un precedente. ¿Un precedente en qué sentido? ¿De aceptar sin más? En el sentido de que la aceptación incuestionable de la enseñanza del momento, viniera de donde viniera, y aunque luego resultara errónea, era fundamental. La fuente conecta esto con el concepto central del libro, el de estar cautivo de un concepto. La creencia fundamental de que la organización es el único canal de Dios ejerce, según el autor, una presión inherente para aceptar todo lo que enseña como verdad divina. La presión del grupo y la autoridad divina. Exacto. El libro hace referencia, en notas del capítulo 3, y lo desarrolla más en el capítulo 10, a un testimonio clave en un juicio posterior, el caso Walsh de 1954. ¿Qué pasó en ese juicio? Pues en ese juicio, un ex vicepresidente de la Watchtower admitió bajo juramento que la unidad doctrinal respecto a la fecha de 1874, una de las enseñanzas clave que hemos visto, se basaba en la aceptación forzosa. ¿Aceptación forzosa? Sí, es decir, tenías que aceptarla o te expulsaban. Para Cameron, este requerimiento de creer en errores reconocidos posteriormente bajo amenaza de sanción social y espiritual es problemático y sienta las bases para un control que él califica de coercitivo. Vaya. Es importante subrayar que estamos exponiendo el argumento y las conclusiones presentadas en el libro de Cameron, sin añadir nuestro propio juicio, claro. Entendido. Queda clara la línea argumental que presenta la fuente. Resumiendo entonces, el argumento central del capítulo 3, tal como lo expone el libro. El análisis de estas 48 enseñanzas específicas, evaluadas bajo los propios criterios de la Watchtower para la inspección divina, revela un patrón constante de lo que el autor denomina alimento espiritual incorrecto servido durante el periodo crítico de 1876 a 1919. Mucho alimento. Y, según el análisis, incorrecto en gran medida. Y esto, según el libro, choca frontalmente con las condiciones que la propia teología de la Watchtower establece para el nombramiento divino de 1919. Y la conclusión que extrae el autor de este análisis es, por tanto, bastante directa y contundente. Si las enseñanzas servidas eran fundamentalmente erróneas en aquel momento crucial, según los criterios de la propia organización, entonces la base misma para el supuesto nombramiento de 1919,
El fundamento de su autoridad actual. Exacto. Y, por extensión, la afirmación de ser la organización elegida por Dios hoy queda, según Cameron, fundamentalmente socavada por su propio registro histórico y sus propias definiciones teológicas. Es un argumento demoledor desde dentro de su propia lógica. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si la afirmación fundacional sobre la que se construye la autoridad de un grupo religioso descansa tan fuertemente sobre una interpretación histórica específica de un evento clave, como esa supuesta inspección y nombramiento de 1919, ¿qué ocurre con toda la estructura de autoridad cuando los hechos históricos documentados, tal como los presenta el propio grupo años después en sus publicaciones, parecen contradecir o cuestionar seriamente esa interpretación inicial? Es una pregunta profunda, sí. ¿Qué implicaciones puede tener esto para la fe y la vida de los seguidores que han construido su realidad espiritual sobre esa base fundacional? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada del capítulo 3 de Cautivos de un concepto. Esperamos que este análisis haya sido esclarecedor e invite a la reflexión personal. Ha sido un placer analizar estos puntos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros análisis en profundidad como este. Hasta la próxima. Hasta pronto.